El empoderamiento de las niñas es el tema que vamos a tratar ahora en Ole El Salvador y precisamente pues ya tenemos a nuestra especialista. Recibimos en casa de Ole El Salvador a Marcela Menjigar, quien es especialista en salvaguarda y protección de World Vision. Marcela, bienvenida. Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. Siempre es una alegría para nosotros poder participar en estos espacios. Nosotros estamos muy emocionados porque definitivamente es un tema en el que hay que hacer mucha hincapié, Marce. Y el empoderamiento de las niñas creo que también inicia conociendo cuáles son los derechos de las niñas que muchas veces los olvidamos, cosas tan básicas y tan fundamentales como esta. Hablemos un poquito primero de precisamente cuáles son esos derechos de las niñas. Sí. Bueno, tanto los niños como las niñas en El Salvador, y hoy nos vamos a referir a los derechos de las niñas específicamente porque es el Día Internacional y Nacional de la Niña, van desde los más básicos que conocemos, el derecho a la vida, el derecho a la educación, a una familia, a un nombre, a la recreación, al juego, todo esto que de alguna manera general pues ya estamos familiarizados con ello y nos lo enseñaron desde la escuela. A veces no se materializa tan así en la práctica, ¿verdad? A veces, por ejemplo, todavía vemos muchas niñas que no van a la escuela o que dejan sus estudios por situaciones de vulnerabilidad, por sus condiciones de pobreza o por embarazos tempranos también. Entonces es bien importante que recordemos que esos derechos no solo están ahí como en la ley, ¿verdad? Sino que es necesario que los llevemos a la práctica y cómo lo socializamos con los niños y las niñas también es importante porque una niña en la medida que conoce que tiene derechos puede exigirlos, pero nadie puede exigir algo que no conoce, ¿verdad? El derecho a una vida libre de violencia, por ejemplo, es otro súper importante y a veces los patrones de violencia están tan arraigados en nuestra cultura y por eso naturalizamos algunas situaciones que deberíamos cuestionar, ¿verdad? Entonces es importante que desde chiquitas, desde muy pequeñas, desde la edad más temprana les vayamos diciendo a las niñas, tú tienes derecho a ir a la escuela. Sí. Tienes derecho, además de ir a la escuela, a ser bien tratada en la escuela. Claro. Tienes derecho a que nadie toque tu cuerpo, por ejemplo. Tienes derecho a vivir una vida libre de violencia, a ser protegida frente a la violencia. Pero estos diálogos a veces no los tenemos con nuestras hijas porque damos por sentado que esto lo aprenden en la escuela o que ya lo saben. Y es cierto, se aborda ahí, pero reforzarlo en el hogar y en la familia también es fundamental para que ellas justamente se vayan empoderando. Totalmente, y yo creo que definitivamente la primera escuela que tenemos es nuestra familia, es nuestro hogar y ahí es donde ponemos esos primeros fundamentos de nuestro desarrollo como personas. Y creo que lo que tú mencionas es súper importante, Marce, el hacer conciencia desde muy chiquita. Sobre todo yo creo en el tema físico, por ejemplo, en hacerle entender a las niñas el cómo deben de ser tratadas desde casa, las personas de las que se rodean, a qué situaciones deben y no deben de estar expuestas. Realmente al final todo esto es como ir construyendo realmente la plenitud de una mujer adulta, porque fuera de cámara hablábamos con Marci y decimos qué importante es esa formación desde chiquitos, ¿no? Esa formación que te pone los cimientos del adulto que vas a ser. Entonces creo que sí es súper importante que hagamos reflexión acerca de este tema. ¿Cómo podemos de repente para todas aquellas mamás que están en casa y que dicen, bueno, sí, yo quiero reforzar esos cimientos en mi hija pequeña, ¿cuáles podrían ser ejercicios o consejos que le podemos dar para todas aquellas que tienen hijas pequeñas? La comunicación es súper importante. Yo sé que como personas adultas a veces llegamos cansadas o cansados a la casa, solo queremos dormir o comer algo, pero es súper importante que yo de las 24 horas que tiene el día dedique un espacio, al menos de una media hora, si media hora es, pero que sea una media hora de calidad, en el que en esa media hora yo esté enfocada en hablar con mi hija para preguntarle cómo estuvo tu día, qué hiciste en la escuela, qué aprendiste, cuando saliste de la escuela, qué hiciste, contame quiénes son tus amigos, quiénes son tus amigas, con quiénes te sentís más cómodo, qué te gusta hacer. Una pregunta, por ejemplo, que a mí me gusta hacerle a las personas adultas es como, ¿usted conoce los sueños de su hija? A veces no los conocemos porque no hablamos con ellos y con ellas. Entonces es importante tener ese diálogo porque ninguna niña o niño nos va a venir a decir si está viviendo una situación de vulnerabilidad o de riesgo si no siente confianza en nosotros o si piensa que yo no le voy a creer si está viviendo alguna situación de riesgo. Entonces es bien importante que yo genere esa comunicación diaria con mi hijo, con mi hija. Otras prácticas también que intensifican esa
o que vuelven más sana esta comunicación es que yo esté en ese momento presente, no solo en cuerpo, sino en todo, en mente, corazón, espíritu, con mi hijo, con mi hija, porque a veces estoy escuchándole, pero estoy respondiendo correos electrónicos del trabajo. Totalmente. O estoy ahí escribiendo un WhatsApp, o estoy ahí viendo algo en redes. Esa no es una escucha activa hacia mi hijo o hacia mi hija. Entonces, yo puedo estar ahí y decir, no, si yo te pongo atención, o yo pensar que porque le puedo satisfacer las necesidades básicas como la comida, el techo, eso es suficiente, y no es suficiente. Entonces, es bien importante eso, escuchar, generar ese espacio de comunicación, que yo le enseñe a mi hija o a las niñas que están a mi alrededor a decir no, a poner límites, porque también hay un patrón, y esto también asociado como a la construcción social del género en sí, de que las mujeres tenemos que complacer, ¿verdad? Como, sí, ser sumisas, y que las niñas desde pequeñas nos van diciendo, atende a tu hermano, claro, atende a tu esposo, ¿verdad? Atende a tu hermano mayor, a tu primo, y que todo, desde pequeñas a veces nos van criando justamente para complacer al otro. Pero también es importante que le enseñemos a las niñas a decir que no, porque justamente, de hecho, para prevenir el tema de la violencia sexual, es súper importante que las niñas hayan aprendido esa asertividad de decir no, no quiero esto, o no, no quiero hacer esto. Y a veces nos pasa que, por ejemplo, las niñas no quieren abrazar a alguien y les decimos abrazarlo, y la niña no quiere. Esa es una mala práctica, y es algo que debemos cuestionar, porque si yo le voy enseñando a la niña con estas cosas pequeñas, que tiene que hacer cosas que no le hacen sentir cómoda, luego se vuelve más difícil para ella justamente poner límites en otras situaciones que ya pueden ser violencia o situaciones de riesgo. Claro, no, sin duda alguna, todos esos pincelazos que vamos dando desde chiquititos van marcando pues la etapa adulta al final, y puede resultar en problemas muchísimo más grandes. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer cuando de repente ya comenzamos a ver que hay síntomas de que a este niño de que a esta niña le está pasando algo, que de repente pues tal vez está en un ambiente que no es el ideal para él, de repente en la escuela, de repente en los colegios, o en algún ambiente donde se puede encontrar, y tal vez hay algo que no está pues siendo lo ideal para él? ¿Cómo podemos comenzar a notar de repente eso? Lo primero es hacerle caso al sexto sentido, a la intuición. Si usted siente que hay algo raro pasando con su hijo, con su hija, es porque está pasando algo raro. Entonces, no como negar esas cositas o esas red flags o esas señales de que a mí me pueden indicar que mi hijo o mi hija en efecto está viviendo una situación de riesgo, ¿verdad? Entonces, ponerle atención a eso como primer punto. Lo otro, hablar, ¿verdad? Con ellos y con ellas. Pero no, como insisto, yo creo que aquí es bien importante no solo hablar, sino el cómo hablamos, cómo nos comunicamos, cómo yo genero un espacio de escucha activa, pero también donde el niño o la niña me pueda contar lo que está pasando sin miedo, sin temor a que yo lo vaya, por ejemplo, a regañar o a minimizar, o que yo no le vaya a creer lo que me está contando. Entonces, cómo yo hablo, el cómo es súper importante, que yo me ponga a la altura de él o de ella también para hablar, que busquemos un espacio privado para hablar, donde él o ella se pueda sentir cómoda. Pero en general, esas son algunas de las primeras cosas. Si yo identifico que mi niña o mi niño están viviendo alguna situación que puede indicarnos que hay algún tema de abuso o alguna vulneración de derechos, pues yo me puedo abocar también a las autoridades competentes, ¿verdad? El Salvador tiene un sistema nacional de protección de niñez que se puede activar con una llamada. A esa llamada, por ejemplo, el 119, si llamamos, yo puedo llamar no solo para dar aviso de alguna situación de vulneración, sino también para asesorarme. Si yo quiero, no estoy segura si esto es algo que yo puedo denunciar, o cómo denunciarlo, o cuál es la junta de protección a la que yo puedo acudir, o a qué autoridad yo puedo acudir. En ese número, por ejemplo, me dan asesoría, ¿verdad? Gratuita, y cualquier persona, ese número que es gratuito, cualquier persona que llame puede recibir ese acompañamiento, ¿verdad? Wow. Entonces, como asesorarnos de profesionales también está bien, porque a veces el tema del abuso creemos que, por ejemplo, si mi hijo está viviendo o mi hija está viviendo una situación de bullying, por ejemplo, en el centro educativo, no es algo que yo puedo ignorar o que yo pueda esperar, con el tiempo se va a resolver. No, porque las secuelas psicosociales que tienen el niño y la niña, aparte de que van a ir aumentando con el tiempo,
no es cierto que con el tiempo se vaya a resolver esa situación si nadie hace nada, ¿verdad? Entonces, también acercarme con el docente o la maestra, indagar, preguntar, porque a veces nos limitamos, por ejemplo, algunas personas a ir al centro educativo solo cuando hay entrega de notas o alguna reunión, escuela de padres, y el tema educativo no se limita solo a eso. No debería ir yo a la escuela solo cuando me van a entregar las notas de mi hijo o de mi hija, sino que yo debería generar esa comunicación también con su maestro o su maestra para saber si mi hijo está viviendo alguna situación difícil, si está teniendo algún problema de aprendizaje, y cómo yo tomo esa información que me da el maestro también es importante, porque si yo lo que hago cuando llego a la casa es castigar a mi hijo o a mi hija porque tiene una mala nota, en lugar de buscar una solución para ayudarle a que mejore esa nota, también el niño o la niña va perdiendo confianza, ¿verdad? Totalmente. Sí, yo creo que es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza y como tú mencionas, Marce, pues definitivamente con la asesoría. Cuando de repente no sepamos cómo hacer algo, yo creo que al final es válido como papás también reconocer, necesito ayuda en esto, y creo que va a repercutir de gran manera al final en el desarrollo de nuestros hijos. Marce, ¿cómo podemos hacer para comunicarnos con ustedes también y para de repente pues recibir también una guía por parte? Sí, nosotros estamos en Instagram y Facebook como World Vision El Salvador, así que ahí síganos y estamos a la orden para apoyar en cualquier otra cosa. Perfecto, muchísimas gracias, Marce, por habernos acompañado. Un gusto. Nosotros así vamos a continuar con más aquí en Hola.